Paso a presentar a quienes van a ser los panelistas en esta actividad. Vamos a comenzar con Luján Mayans, que nació en Paysandú hace 38 años, es profesora de Historia, egresada del IPA, tiene un posgrado en Educación por la Universidad URT, actualmente trabaja como docente de Historia del Arte en Educación Secundaria y como docente de Pedagogía en Formación Docente. En el año 2005 realizó una investigación sobre la huelga general en Paysandú. En el 2015 realizó un trabajo en donde vinculó la pedagogía con la historia, denominada la pedagogía artiguista. En el 2016 realiza una investigación en Barcelona sobre el vínculo entre la familia Mayans y la anexión a la isla que daría origen al barrio de Barcelona en dicha ciudad. En el 2019 publica su libro Una mirada pedagógica del aula. Actualmente trabaja en su segundo libro sobre la historia del arte sanducero. Así que vamos a comenzar con la presentación de Luján Mayans, quien nos va a brindar un panorama acerca de esta cívita sanducera, acerca de este gen, dónde puede estar esta génesis, este origen de Paysandú ciudad. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Es un placer para mí poder participar de esta instancia. Cuando recibí la invitación para participar de esta actividad desde la Intendencia, a través justamente de Alejandro, me gustó mucho la propuesta para hablar sobre el gen de la ciudad sanducera, pero a la vez pensé, ¿por qué convocarme a mí habiendo tantas personas realmente expertas en lo que es la historia local? Que, digamos, no es mi fuerte en este momento. Hay muchos valiosos escritores que tuve que volver a releer para revisar algunas cuestiones específicas en cuanto a datos, pero me gustó el desafío igualmente, a pesar de ser docente de historia e incluso de haber cursado junto con Alejandro parte de la tecnicatura en bienes culturales. En este momento estoy más abocada a la pedagogía en formación docente. Sin embargo, algo que me ha apasionado siempre es la historia del arte y quise abordar este conversatorio desde allí. Casi todos los años, sobre el final de los cursos, invito a mis estudiantes de sexto de arquitectura a salir a recorrer los edificios, a salir a recorrer la ciudad, a reconocer algunos monumentos, los diferentes estilos que ellos fueron conociendo a lo largo del año en la asignatura Historia del Arte, que además siempre trabajamos en coordinación con comunicación visual, por eso ellos ya tienen además una sensibilidad particular con respecto a Paysandú. Caminar por la civita sanducera, mirando hacia arriba y con otros ojos, comenzar a detenerse en los detalles, en las formas, en la historia y el artista detrás de cada obra, generalmente un sanducero por nacimiento o por adopción ha sido una de nuestras principales propuestas, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a compartirles la pantalla para mostrarles un poco cómo vamos a hacer este recorrido. Yo denominé a lo que va a ser mi participación en este conversatorio Génesis del paisaje cultural sanducero. Y las reflexiones en voz alta que hoy voy a compartir con ustedes tienen como punto de partida la convicción de que, como señala el famoso historiador del arte Ernst Gombrich, el arte no existe, tan solo hay artistas. Recorrer la civita sanducera es adentrarse en un museo al aire libre y reconocer en su paisaje cultural que uno de los principales elementos constitutivos de su génesis podría estar en el arte que han generado sus artistas. Por eso he elegido esta obra del artista plástico sanducero y docente de comunicación visual Fernando Irecio, en donde en carbonillas ha realizado una especie de collage justamente de todo lo que son nuestros lugares patrimoniales más significativos, aquellos que nos identifican como sanduceros. Esa es una producción que él realizó en el 2007, se denomina Pasado, Presente y Futuro, y de alguna manera es muy significativa de lo que yo quiero comunicar hoy a través de este conversatorio. Esos lugares emblemáticos de nuestra ciudad
que también, como los romanos lo llamaban, a esa zona de monumentos y de edificios más importantes dentro de la urbe, que era la otra acepción de la palabra civita. La ciudad debe entenderse como un fenómeno vivo y permanente, íntimamente ligado a la cultura con la que comparte la característica de la complejidad. Las ciudades coloniales españolas fueron herederas del urbanismo griego y romano, de sus criterios de racionalidad, funcionalidad, armonía y orden. Recogieron la tendencia griega, al diseño de cuadrícula, damero, o como lo conocemos nosotros de manzana, que había sido desarrollado por Hipodamo de Mileto. Así también los griegos nos heredaron la creación de una vía principal, como se puede ver, pensemos en 18 de julio, ¿no? Porque en esa vía principal era donde se iban a alinear los edificios más importantes, mientras que los romanos le agregaron otra vía transversal, entonces es donde encontramos de norte a sur el cardo y de este a oeste lo que los romanos llamaron el decumenos. Hoy podríamos ubicar esas calles en nuestra ciudad en lo que es 18 de julio, ubicada de este a oeste, y Montecaseros, norte-sur. Entonces, ya se venía desarrollando esto, incluso antes, en la época de los egipcios, donde ellos en sus necrópolis también tomaban estos criterios de organización, pero realmente los que lo llevaron adelante más que nada fueron los romanos, que fundaron con su imperio diferentes ciudades, ¿no? Pero el lugar más importante ahí lo toma la plaza pública, que en el caso de los romanos va a ser más adelante el foro romano. Y qué importante la plaza en la historia de los sanduceros. Podríamos dedicar otro conversatorio solo para hablar de las historias que involucran a la Plaza Constitución me refiero, ¿no? Ahí centro actividades culturales, religiosas, políticas, económicas, lugar de resistencia, de manifestaciones y hasta cementerio, dijera José Rivero. A pesar de que algunas fuentes afirman que Paysandú, junto con Salto, son ciudades que surgieron en forma espontánea y que su fundación no fue promovida intencionalmente ni planteada previamente por técnicos o idóneos, de acuerdo a las normas que establecía la corona española para la fundación de ciudades, y que existe un plano que fue realizado por el agrimensor Van Corning, que así lo expone. Yo soy una convencida de que en el terreno de la historia del arte, la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, están estrechamente ligados al desarrollo del barroco, ¿sí? Principalmente en lo referente a la elaboración de los planos, y que esa influencia también llegó a Paysandú a través de los primeros pobladores que se acercaron desde la costa del río Uruguay, ¿no? Desde esos pueblos originarios provenientes de las misiones, que seguramente tenían algunos conocimientos o nociones de la organización urbanística que fueron aprendidas con los jesuitas. Ahí, por ejemplo, la tipología urbana de las misiones jesuitas tiene a la plaza como el elemento organizador del espacio urbano y concentra el conjunto de las actividades de la comunidad. A eso podemos sumarle que la iglesia y el colegio estaban enfrente, como se puede ver ahí, donde dice patio del claustro, podríamos ubicar al colegio del Rosario y a su vez la basílica, ¿no? O sea que esa organización está muy bien definida. Y justamente en el exterior de nuestra iglesia, de nuestra basílica, que ya es una obra arquitectónica en sí misma, ¿no? Y tiene una producción pictórica también muy importante, que es conocida por todos y que no me voy a detener a desarrollar, podemos encontrar a la obra de arte más antigua que seguramente tiene nuestra ciudad, que es la campana realizada en 1689 por los indígenas de las Misiones, del pueblo de San Nicolás, que era uno de los 7 pueblos de las Misiones. El arquitecto e historiador argentino Ramón Gutiérrez, referente en Europa y América, para el conocimiento de la historia, de la arquitectura, el urbanismo, que también trabajó para UNESCO en temas de patrimonio, dice en su libro Historia Urbana de las Reducciones Jesuíticas Sudamericanas: la concepción barroca veía a la misión
como parte del teatro del mundo. Y el escenario donde se manifestaban las formas de relación colectivas era justamente la plaza. El telón de fondo era el núcleo constituido por el templo, el colegio y el cementerio, que daba realce al espacio abierto donde actuaba la comunidad ante un único espectador, que en este caso era Dios. El pintor inglés Francisco Vincent realiza una de las primeras imágenes en acuarela de la Plaza Constitución en el año 1846, en donde se puede observar en el campanario a la campana misionera, según lo expresa el doctor Álvarez Paseiro, dentro de una muy buena recopilación que ha hecho de obras plásticas de artistas sanduceros. Y esta obra sería una de las primeras pinturas sobre la plaza, o de las primeras producciones artísticas que hay sobre la plaza, que se encuentra en el Museo Histórico Nacional y que Paysandú tendría que reclamar para su galería, ¿no? O para sus museos. Después hay algunas figuras importantes, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con la definición de los lugares. En el año, por ejemplo, 1866, un segundo plano, hecho por von Corning, ya nos muestra una planta urbana totalmente diferente, con la prolongación de 18 de julio, en lo que va a ser después Avenida Brasil, en donde se puede observar que ahora la ciudad va al encuentro del río y del puerto, ¿no? Que ya empieza a tener también un protagonismo mayor que el que venía teniendo. El crecimiento de la ciudad, favorecido por el arribo de inmigrantes, también hizo necesario proceder a nuevos trazados bajo la supervisión de técnicos y en el marco de las reformas que venía impulsando Basilio Pinilla. Entonces, desde ese entonces, hay calles que han cambiado sus nombres, como por ejemplo 18 de julio, que se llamaba Real, y después pasó a llamarse Ituzaingó hasta llegar a ser 18 de julio, o Leandro Gómez, que se llamó Patagones, y después 8 de octubre, o la calle Libertad, que se llamó del Mate, bueno, todos lo conocen esta historia, asociada a que, bueno, era la única ciudad en el país que se llamaba del Mate, y no en vano, el año pasado se levantó este monumento al mate en la intersección de las calles Avenida Salto y Libertad, también por artistas sanduceros, pero curiosamente hay una calle que nunca cambió de nombre, que desde los orígenes de Paysandú permanece, que es la calle 33 Orientales, simplemente a modo de anécdota. Pero el diseño de la ciudad no puede desligarse del río, porque, como dice el poeta, desde allí Paysandú fue creciendo a la orilla, ¿no? Como crecen los ceibos, nació como un árbol recostada en el río y fue levantándose primero un puesto de cueros, después un caserío y pueblo de indios. Pero hace más de 5.000 años que algunas ciudades se levantan en torno a los ríos, crecen y evolucionan. Debido a lo estratégico del río, y esto se ha dado en Egipto, se ha dado en los valles de Mesopotamia, ¿no? Junto a los ríos Tigris y Éufrates, y ahí la lista podría ser sumamente extensa, después en ciudades más modernas, como París junto al Sena, o el Tíber, Roma junto al Tíber, Londres junto al Támesis. En realidad, sería innumerable la lista de ciudades a las que un río les ha dado vida, ¿no? Paysandú no quedó ajeno a ello, y el río de los pájaros pintados, en su denominación más romántica, o como se lo conocía en Yapeyú, el río de los jesuitas, o río de las misiones, por ser ruta de navegación desde allí hasta Buenos Aires, ha dado lugar a grandes obras. Gracias al río y a sus condiciones naturales, Paysandú adquirió un liderazgo geográfico en la región, apareciendo por primera vez en un mapa en 1749, y en esa época
según algunos datos de viajeros o pilotos de la Armada Española como Yarvide, que en 1796 contaba que apenas habitaban unas 22 familias aproximadamente sobre la orilla del río, en unos ranchos hechos de techo de paja. Pero bueno, esos datos se han ido confirmando con el paso de los años. También Larrañaga en su viaje de Montevideo a Paysandú se menciona ello. Y el río también fue fuente de inspiración de grandes artistas, como no podemos dejar de mencionar a Aníbal Zampayo, ¿no? El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, esa frase tan emblemática de nuestra ciudad, que también está asociado de alguna manera al arte musical y a la canción litoraleña. El mismo río cerca del cual se erigen el anfiteatro, al mejor estilo de los anfiteatros griegos, o el obelisco, un monumento conmemorativo de orígenes egipcios que indica el paso de José Artigas para sumarse a la revolución al mejor estilo de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿no? De las ciudades europeas, como Roma, como París, que tienen obeliscos, o Buenos Aires también, y con la única diferencia, bueno, que el nuestro es creación propia, mientras que si pensamos en los obeliscos de París o de Roma, son tomados de los egipcios durante el imperialismo, y bueno, según los parisinos, son souvenirs que se trajeron, ¿no? Entonces, un poco esto también, ¿no?, ayuda a ir reconociendo junto al río, junto al entorno del río, otros edificios, como los edificios posteriores, que son de estilo barco, posteriores a los egipcios me refiero, los romanos y demás, más cercanos en el tiempo a nosotros, como la Policlínica de la playa, el Yacht Club, o incluso hasta el propio edificio del Ducem, que adoptaron ese estilo arquitectónico inspirado en lo que es la navegación y el río. Y junto al río el puerto, para las estancias de Yapeyú, que eran fundamentales los puertos, como el de Paysandú, bueno, era un punto de recalada, ¿no?, para las rutas más importantes en este camino hacia Buenos Aires. Pero no fue hasta 1960 que se cimentó el primer muelle, ya que antes no pasaba de ser apenas un embarcadero. En esa fotografía que fue tomada 30 años después, en 1890, que ha sido recuperada justamente por el doctor Álvarez Paseiro, en esa documentación que él realizó, la fotografía también cobra valor para darle vida a esta reconstrucción de la historia sanducera, porque recién comenzaba a utilizarse la fotografía, y la fotografía también es una forma de producción artística, ¿no? Y en Paysandú tenemos valiosísimos artistas dedicados a la fotografía, al diseño, que bueno, tal vez a nivel internacional competirían. Hace poquito, bueno, se estrenó un videoclip del grupo musical Landor Nácar, Dos sanduceros en Praga, cuyo diseño y producción del videoclip fue dirigido, bueno, por el profesor Jonathan Oroná, que más de ser profesor de educación visual y plástica, también es un artista, porque ese trabajo minucioso de las miniaturas, los invito a buscarlo en YouTube, no tiene desperdicio, y seguramente en otros países es mucho más valorado que lo que se hace en Uruguay, porque ese tipo de producciones demandan una tremenda creatividad y un trabajo muy minucioso, ¿no? Entonces, bueno, también, digamos, la fotografía ha sido fundamental. En el Colegio del Rosario hace unos años encontramos todo un archivo fotográfico con fotos vinculadas a la comunidad salesiana, pero también a Paysandú, que expusimos en algún momento y que queremos retomar, porque son fotos, muchas de ellas inéditas, sobre Paysandú, o sea que ahí también tenemos mucho potencial para otra producción. Y bueno, en el camino hacia ese río, hacia ese puerto, la Avenida Brasil, bueno, cumplió un rol fundamental, ¿no? Desde el gobierno de Pinilla también se promovió la creación de ese camino, donde podemos encontrar, por ejemplo, obras emblemáticas
temáticas como el Palacio Rizzo, ¿no? El Palacio Rizzo, que fue realizado por el arquitecto italiano Segundo Sibeli, que comenzó en 1911, tardó unos 3 años en construirse, pero la particularidad que tiene es que también, otra vez, las grandes ciudades europeas y las grandes ciudades latinoamericanas influye en la cultura sanducera. Este edificio está tomado de un modelo del Palacio San Martín en Buenos Aires, que actualmente funciona como Ministerio de Relaciones Exteriores, y que tiene un estilo francés academicista que no es muy fácil de encontrar en otros países de América. El puerto de Paysandú tiene ese capítulo aparte en nuestra historia, bueno, que daría lugar a cientos de historias. Simplemente me gustaría mencionar, porque después María Julia lo va a desarrollar, que ahí también se llevó adelante, o se llevó a cabo, la Exposición Agroindustrial y Comercial de 1948, que es una exposición inspirada también en exposiciones universales europeas que se originaron en París, principalmente se hizo la primera, con intenciones de mostrar los avances tecnológicos de la época. Y bueno, como para ir cerrando una etapa, ¿no?, que no podemos dejar de mencionar y que no siempre se asocia con la historia del arte, es la industria. La mayor parte de las ciudades latinoamericanas deben su génesis, identidad e imagen, que a su vez conforman un paisaje cultural característico, a la generación de un proceso de industrialización que generalmente estaba asociado al ferrocarril y a la actividad portuaria. Este proceso, que se inicia en el siglo XIX, se consolida a mediados del XX en el Uruguay, con el desarrollo del modelo ISI, ¿no?, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que va a dar lugar a las fábricas sanduceras, Pailana, Paicuero. Entonces, ha habido un reconocimiento lento de estas manifestaciones de la industrialización como patrimonio o como parte de lo que es el diseño urbanístico de la ciudad moderna, ¿no? Y es algo que debe también valorizarse un poco más, pensando en lo que es la arquitectura industrial, en esa definición, en ese trazado de la ciudad moderna, que en nuestro caso caracterizó una época conocida como el Pai Milagro, ¿no? Durante dicho periodo la población sanducera se multiplicó sus actividades, se diversificaron y aparecieron otras construcciones que también son reflejo y respuesta de esta sociedad industrial, de este Pai Milagro, que por ejemplo el historiador del arte y del urbanismo, José Luis Romero, habla de las ciudades burguesas, ¿no? Porque ciudades que empezaron a desarrollar y a crecer en torno a grandes centros comerciales. Y ahí podemos pensar en el pasaje Laurenzo, en París, Londres, en que Paysandú en la década del 40 llegó a tener entre 4 y 5 cines como oferta de diversión también y de recreación, ¿no? La época de las vacas gordas, la bonanza, pero que como todo lo bueno duró poco en ese sentido, o relativamente poco, ese fervor, digamos, de la industrialización y de la bonanza, debido justamente a que después, sobre las décadas del 60 y 70, sobrevino una crisis económica que va a desencadenar en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Un fenómeno latinoamericano también, pero también Paysandú ahí tiene un rol importante, al igual que como resistió en la defensa, resistió, digamos, a la dictadura desde las fábricas, en principio, ¿no? Paysandú en 1973 estuvo 16 días manteniendo la huelga general. Eso yo lo investigué en un trabajo que había denominado Paysandú Bastión de la Huelga General, ¿no?, que fue una resistencia contra la dictadura, y que, le valió una vez más esa denominación de heroica, que se confirmó después con el triunfo del plebiscito, con el triunfo del no en el plebiscito del 80, como lo expresa María Julia también en su libro, con ese nombre, y a partir de dicho momento se genera un proceso de abandono y deterioro, e incluso reemplazo de algunas estructuras que son producto del proceso, ¿no?, de ese decaimiento en el que fue incursionando toda la industrialización latinoamericana. Como señalan Susana Goncalves
y José Rivero en su libro Paysandú vuelve atrás la mirada, a pesar de, bueno, de todos los avatares que ha tenido nuestra ciudad y al que ha resistido heroicamente, y por eso, ¿no?, el eslogan Tierra Heroica está muy bien pensado, la idea, hay tres ideas que permanecen a lo largo de nuestra historia, que son la de comunidad, defensa y solidaridad. Entonces, la relación, ahí podemos empezar a pensar, que la relación que el hombre establece con el ambiente, en el cual está inmerso, da inicio a un proceso de transformación del mundo natural, que lo va adaptando desde los orígenes de la cultura a sus necesidades, y va dejando signos que expresan en los múltiples asentamientos urbanos mensajes diversos. La arquitecta y paisajista Vilmester Budowski en 1998 decía que el paisaje es el espacio de la creatividad y lugar de la memoria, donde es posible descubrir valores estéticos infinitos dentro de formas finitas, siendo al mismo tiempo una condición del espíritu y una experiencia existencial. Algunos se preguntarán, ¿por qué no hablé, por ejemplo, del monumento a perpetuidad? ¿Sí? Porque tampoco me detuve en la basílica. Todos sabemos que esos edificios y producciones artísticas forman parte del patrimonio, forman parte de nuestra identidad, pero hay otras obras y hay otros artistas que, bueno, me he propuesto recuperar en este tiempo. Acá les dejo uno más de Fernando Irecio, que es otra versión, digamos, otra forma de ver desde la pintura al monumento a perpetuidad. Y por eso, para cerrar, creo que la génesis de Paysandú la podemos encontrar en su paisaje cultural, así como que su paisaje cultural ha sido expresión de lo que son sus artistas. Por ahí iban estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luján. Muy interesante tu planteo, todo lo que el derrotero que nos presentaste en esta ocasión. La verdad que es muy intenso, porque has resumido básicamente ni más ni menos que unos 260 años de historia, por lo menos, ¿no? O sea, no solo llegamos a los 158 años del proceso de Paysandú Ciudad, sino que vas un poco más atrás y arribás un poco también a la incidencia, la influencia de lo jesuítico guaraní en la conformación de este paisaje cultural, ¿no? Y es interesante este término, que vamos a dejarlo anotadito por ahí, paisaje cultural como parte integrador de la conformación del ser sanducero. Eso me parece como esa transformación del espacio, de acuerdo a las necesidades que se van generando, ¿no? Y que forma parte de la identidad. Bueno, excelente. Agradezco entonces, quise darles otra muestrita de lo que es Paysandú desde otra perspectiva.